sé que estamos de varias partes del mundo, gloria a Dios, porque cómo nos une el Señor, ¿cierto? Entonces agradecemos a Dios por este espacio, por este tiempo. Para mí es un privilegio enseñar este módulo que espero sea de gran bendición. Gracias por los profesionales que también hay aquí en medio de ustedes. Agradezco esos aportes desde la psicología, desde la teología. Mi otro pregado es teología, entonces por eso como que están esas dos miradas que a veces necesitamos para entender lo que dice Dios, pero también para utilizar otras áreas del conocimiento que Dios ha provisto para ser un poco más interdisciplinarios en el momento de acompañar a nuestras familias. Y en especialmente, pues hoy vamos a trabajar lo que es la psicología del niño, cómo es el niño, quién es el niño. Entonces voy a presentarles el módulo, el sílabo. Recuerden que en la plataforma ustedes van a tener acceso a todo lo que es el material. Esperen, si están viendo mi, no estoy presentando, ya. Esperen, yo lo pongo por acá, pero voy a presentarles este. Entonces, este es el sílabo que ustedes van a encontrar en la plataforma donde se nos va a decir las temáticas que vamos a desarrollar en este módulo, ¿cierto? Recordemos que el curso es de 16 horas, que están conmigo a partir de hoy hasta el 29 de octubre, que según nuestros horarios, pues vamos a estar unos en la mañana, de 8 a 9:55, de 9 a 10:55 para lo que es Perú, Ecuador, Colombia, y para algunos van a estar a partir de las 10 de la mañana. Listo, entonces acá está la descripción del curso. Por favor, la leemos ya detenidamente. Les invito a que estén mirando la descripción del curso. Entonces, este módulo nos va a hablar de lo que es la psicología del desarrollo del niño y de las transformaciones que éste va sufriendo a medida que crece, ¿sí? ¿Cuáles son esas transformaciones y en qué áreas? En todas las áreas, desde la parte física hasta la espiritual. Para nosotros también va a ser muy importante conocer el área espiritual. Ahí se las resumo, ya ustedes pueden leer con mayor detenimiento. Entonces, este módulo tiene un objetivo general que es identificar los aportes teóricos que la psicología del desarrollo del niño mm, va a pasar, vamos a poder mirar mucho más la vida del niño con más detenimiento, no pasarla de largo, entender que el niño es una persona que está en un proceso de desarrollo constante. ¿Cuáles son esos objetivos específicos? Conocer las principales teorías, o sea que no se me asusten si les hablo de Freud, de Piaget, no se me asusten porque voy a tratar de ser muy clara con estos teóricos y también van a ver unos videos que ustedes van a tener acceso cuando la información de la profe no quede tan clara, pero trataré de ser muy clara, ¿sí? Entonces vamos a ver qué dicen estas teorías. Vamos a descubrir cuáles son los cambios que pasan en estas etapas. Vamos también a abordar las principales necesidades de los niños. ¿Qué necesitan los niños? Y conocer sus lenguajes de amor. Esto es una clase muy especial. Vamos a ver un módulo importante, una temática importante que es reconocer cuáles son las heridas que viven los niños. Sí, porque un adulto tiene una herida de niño y a veces el adulto no sabe cuál es su herida. Entonces, ¿cómo evitarlas o cómo tratar de sanarlas antes de que el niño llegue a ser un adulto, ¿cierto? Fomentar la autoestima y vamos a mirar unos principios o estrategias para fortalecer lo que es la consejería infantil. Entonces ahí vamos a trabajar un poco lo que son casos. La dinámica está desarrollada así. Ustedes van a encontrar en su sílabo el cronograma temático, donde ustedes van a tener unas fechas de entrega, donde se les va a pedir responder foros. Hay foros que son obligatorios. Cuando un foro es obligatorio, usted sabe que, ay, se me va a cerrar. Ay, tengo que responder el foro. Es así, tiene que correr a responder el foro porque si no, no hay nota. Entonces, muy importante, recordemos que se califica de 1 a 5.
Importante responder, por ejemplo, para la próxima semana ya vamos a tener el primer foro donde usted va a trabajar un estudio de casos. Yo pues al finalizar les voy recordando las actividades. Están las fechas, está el tema, están los subtemas y está la metodología de la clase. Esto es lo que resume el sílabo. Pendientes de los quizzes que también son obligatorios y va de 1 a 10 preguntas como lo vimos en el video. Y también pues están los foros de interés donde ustedes pueden también aportar. Recordemos que hay un espacio donde ustedes pueden hacer preguntas para el profesor y yo les responderé porque mi clase tiene una característica que les doy permiso para hablar, pero esta vez no les puedo dejar mucho permiso para hablar, pero van a tener este espacio para hacerme preguntas cuando no tengamos como el tiempo acá. Entonces ese espacio queda para que usted se comunique conmigo y me haga las preguntas, las dudas que usted tenga sobre este módulo. Recordemos que la asistencia se califica, recordemos que hay 2 foros obligatorios donde tienen un porcentaje y hay 2 quizzes obligatorios que están repartidos, uno al final y en los inicios, ¿sí? Entonces, esto es como el foro, esto es como el sílabo y también están las referencias bibliográficas. Todas estas diapositivas pues tienen unos referentes bibliográficos que aquí están señalados. ¿Preguntas con el sílabo? Cualquier cosa, estamos para servirles. Me escriben, profe, no entendí, entonces, o también están pues nuestros compañeros desde la parte administrativa de sociedades bíblicas que nos van a estar retroalimentando. Cualquier situación, cualquier cosa que la profe esté haciendo mal, pues ya tienen a Leti, tienen a mi otra hermana, a Ronald, para que hagan sus descargos. No me traten tan duro. Bueno, ahora sí, amados hermanas, sé que por cuestión de tiempo no puedo conocerles a todos, me gustaría conocer sus nombres, qué hacen, pero me gusta mucho, pero sé que por espacios de tiempo no podemos. Entonces, ahí a medida los voy conociendo. Recuerden, por favor, nombrar eh, o remarcar sus nombres para yo poderlos llamar por los nombres, porque a veces me salen unos nombres todos raros, entonces me da pena también. No, a veces no sé si es hombre o mujer o salen nombres de organizaciones, entonces es muy complicado. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a ver entonces cuál es la importancia del estudio del desarrollo humano. Esa es como nuestra clase de hoy. ¿Por qué nosotros como ministros que estamos atendiendo familias, que tenemos el sistema familiar en nuestras manos, por decirlo así, porque a la iglesia llegan son familias? Entonces, ¿por qué tenemos que entender el desarrollo humano? ¿Y para qué nos va a servir esto en la consejería? Entonces aquí vamos a estar como haciendo una introducción a lo que es el tema del desarrollo. Eh, ¿Sí? Sí, ya. Ahora sí. Listo. Entonces, eh, vamos a mirar esta imagen. ¿Qué nos muestra esta imagen? Nos muestra un proceso de transformación. ¿Quién en la Biblia nos habla de transformación? Pues el, el apóstol Pablo nos habla que el hombre de Dios tiene que ser transformado a llegar a ser un hombre perfecto. Entonces, no es ajeno que el ser humano vive procesos de transformación y de cambios, ¿sí? Nosotros estamos evolucionando, estamos cada día haciendo cambios. Sí, las mujeres que no teníamos bebé, teníamos talla perfecta después de un hijo, sabemos la gran transformación que tenemos, se nos altera todo, entonces eso pasa, ¿cierto? Van a haber cambios físicos, van a haber cambios cognitivos, de pronto yo pensaba de una manera, ahora veo que pienso de otra. La palabra nos dice que hay niños que necesitan leche materna, hay otros que necesitan alimento más sólido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cambios. Entonces, el ser humano experimenta cambios.
Entonces, ¿qué vamos a aprender? Reconocer cuál es la importancia del desarrollo humano y fortalecer esa comprensión del mismo. Entender que sufrimos cambios a nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel social, a nivel emocional. ¿Qué debemos hacer? Tomar conciencia y entender que Dios nos mira de manera integral. A Dios no le importa solo mi parte física, a Dios no le importa solo mi parte emocional o espiritual, sino todas mis áreas deben de estar en una armonía. Eso es lo que el Señor dice, experimentar la vida abundante. Lo que el Señor dice que es la chalón, esa paz que es integral, no es una paz material o una paz que el mundo no nos va a dar, sino que es mucho más allá, ¿sí? Y proponer estrategias que permitan también estimular el desarrollo humano en esas dimensiones que les acabo de mencionar. Entonces, ¿qué es el desarrollo humano o qué es el desarrollo del ciclo vital? Porque puede ser leído de estas dos formas. Hay otras escuelas que le dicen psicología del desarrollo. Entonces, vamos a saber que son similares, o sea, no hay cambios, estamos hablando de lo mismo. Y aquí, pues, no les voy a permitir hablar todavía, pero ahorita más adelante vamos a hablar un poco más. Entonces, definamos qué es la psicología del desarrollo. Se trata entonces de una especialidad psicológica, es una parte que estudia la psicología que se enfoca en detectar, analizar los cambios que en las conductas y los cambios psicológicos de los individuos en diversos contextos y en cada etapa de la vida. Más adelante vamos a ir mirando esas etapas. Analiza cuál es el funcionamiento y los procesos de la mente humana desde la etapa prenatal hasta la vejez. Entonces, nosotros vamos a estar como en la etapa de niño, no vamos a llegar hasta la etapa de la vejez porque no es competencia de este módulo, pero sí vamos a entender un poco qué es lo que pasa en la etapa del desarrollo del niño. Y también a la vez lo hace en los diferentes ámbitos de la vida, como cuál es la educación, el trabajo, las relaciones familiares, entre otros. Esto permite entonces que la psicología del desarrollo le muestre al mundo cómo reaccionamos ante diferentes estímulos, de qué manera cambian nuestras percepciones conforme avanzamos en edad y otras cosas interesantes y de gran significado. Según este autor, que es Papalia, para nosotros psicólogos, Papalia es una eminencia, es una autoría, es el libro que todo mundo se debe leer, ¿cierto? Entonces, este señor, este autor, eh, dice que el desarrollo, el DH, es el estudio científico de los esquemas de cambio y estabilidad del ser humano. Y nos va a decir que hay un ritmo individual. A pesar de que esto es algo genérico, que lo vivimos todos, pero se da de manera individual. ¿Qué me hace pensar esto? Que soy diferente, que mi contexto es diferente al de Juanito o Juanita, que de pronto están en otro lugar, que están en otro contexto, ¿sí? Entonces, yo sé que tengo que crecer, pero hay personas que no logran crecer, ¿cierto? Yo sé que tengo que madurar el pensamiento, pero hay personas de pronto que no logran madurar el pensamiento y es porque están pasando situaciones de riesgo o situaciones que no se pudo desarrollar completamente la parte cognitiva o la parte física. Entonces, ahí es donde los psicólogos, médicos y otras áreas del conocimiento pues van a hacer acompañamiento interdisciplinario, porque entonces tenemos que valorar. Ustedes saben que cuando uno queda en embarazo, inmediatamente los doctores mandan todos los exámenes para empezar a hacer ese acompañamiento. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar a la mamá gestante y saber cómo se va desarrollando el feto en ese vientre. Entonces, por eso pasamos por todos los exámenes, pero luego que ese niño sale de nuestra barriguita, entonces ese niño va a entrar a procesos también de nutrición, va a entrar en talla y crecimiento, va a entrar a mirar las vacunas porque necesitamos preparar a esa vida para el otro desarrollo, ¿cierto? Para
el posible desarrollo que viene a nivel nutricional, a nivel físico, a nivel cognitivo. Entonces, esto es lo que nos dice el desarrollo. Hay esquemas de cambio que van a ser individuales. Hay un ritmo propio. También el desarrollo es sistemático. ¿Qué quiere decir eso? Que no se da en desorden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y cuando usted ve el cuerpo humano, tiene un orden. Entonces, el Señor, todos los sistemas, yo me pongo a ver la grandeza del Señor porque todo lo hizo muy perfecto. Todo sistema tiene un proceso coherente, organizado. Cuando hay desorganización, hay enfermedad, hay alteraciones. Por eso hablamos de que hay coherencia y organización y precisamente porque es organizado nos vamos adaptando. Entonces, cuando esto no es organizado, pilas porque hay problemas. No se está dando de la manera que debe de darse. Es igual. Cuando estamos trabajando con los niños, hay que mirar si están en el proceso que deben de llevar. Si no, hay que empezar a prestar atención a lo que está pasando y esto es en todas las áreas, ¿sí? También hay unas teorías que apoyan lo que es el desarrollo vital. Una teoría es algo que está sustentado ya en el tiempo y que se han hecho estudios y hay validez, ¿cierto? Se ha reconocido como verdad. Entonces, los principales investigadores de esta teoría son, estos les va a sonar raro, no se preocupen, está Valls, está Che, está Nelsis Ruth, está Ruiz, y estos han planteado sus hipótesis sobre la naturaleza del desarrollo. Y ellos dicen, primero, el desarrollo es un proceso que tiene lugar a lo largo de toda la vida. Y como seres grandes que ya somos, sabemos que es verdad. Entonces, a partir de los 30 años, dicen los expertos, que el cuerpo humano empieza a deteriorarse. Ya entramos en un retroceso, tanto mental, tanto como físico, tanto como emocional, porque ya estamos empezando una etapa de madurez. Y esa etapa de madurez pues va a producir físicamente que ya vamos preparándonos para el envejecimiento, ¿sí? Y aunque los 30 son una edad muy buena, pero sabemos que interiormente ya estamos en una etapa de descenso. Este desarrollo entonces es multidimensional. El proceso de desarrollo no se da en una área solamente, se da en todas, ¿sí? Y en esos desarrollos, a medida que se van dando en el espacio, en el tiempo, van a tener ganancias o van a tener pérdidas. Vamos a entrar en crecimiento y vamos a entrar en declive, ¿sí? Entonces, el desarrollo psicológico presenta plasticidad interindividual o modificabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que sí podemos hacer cambios, pero esos cambios van a depender mucho también de nuestra parte individual. Es decir, yo puedo estar atendiendo a Juanito y a Juanita que tienen la misma edad, pero puede ser que Juanito eh, demore más que Juanita en hacer un cambio en cierta etapa de su vida o hacer un cambio en su parte cognitiva, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque está determinado por unos factores que en la próxima clase vamos a mirar. Hoy nos vamos a tocar, pero ya en la próxima clase vamos a profundizar más en la tema. Sí, sí, aquí estoy. Ahora sí, el desarrollo psicológico entonces presenta plasticidad. La necesidad entonces de conocer de cuál es esta plasticidad es tan importante como conocer el curso del medio del desarrollo relacionado con la edad. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que cada cambio se va a dar de acuerdo a la edad. Entonces, hay unos procesos que son normativos que se tienen que dar, pero puede ser que para unos individuos vaya a ser el proceso más lento y para otros vaya a ser un poco más acelerado, ¿sí? El desarrollo individual puede cambiar también en función de las condiciones socioculturales. No es lo mismo yo estar en Colombia que estar en Perú o que estar en Ecuador. ¿Por qué? Porque tenemos unas formas culturales diferentes, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que el desarrollo también esté influenciado por esa parte o ese factor sociocultural, ¿sí?
El desarrollo individual antecede del desarrollo del futuro de la especie humana y tenemos generaciones subsiguientes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que respetar también la herencia de los antepasados. Sí, vivimos, eso es lo que se llama en psicología la conciencia colectiva. Hay una forma, hay una idiosincrasia, hay una cultura ya formada desde los inicios de nuestra cultura, desde que nacemos, nuestros padres nos van formando en una cultura. Entonces somos de nacionalidad colombianos, los colombianos somos así, estamos divididos por regiones y a su vez cada región tiene una cultura diferente. Por ejemplo, en mi país pasa eso, que somos colombianos, pero a nivel interior hay costeños, hay cachacos, ahí están los del llano, están los del Pacífico, entonces va a haber otra variedad, ¿sí? Entonces es importante entender que esos son nuestras herencias y eso hay que respetarlo, pero también nosotros como cristianos estamos inmersos dentro de una cultura, ¿sí? Y también tenemos una contracultura. Entonces ahí también importante entender esto. El estudio del desarrollo debe ser abordado también de manera interdisciplinar y debemos hacer uso de otras disciplinas para poder entender un poco más lo que son los procesos de consejería, los procesos psicológicos que a veces se llevan en nuestras iglesias. Entonces, acá tenemos un poco resumido lo que puede pasar. Desarrollo del ciclo vital en los ámbitos del desarrollo. Entonces, está el desarrollo físico, que es crecimiento del cuerpo, crecimiento del cerebro, capacidades sensoriales, habilidades motrices y lo que es la salud. Y esto prácticamente empieza desde la concepción. Cognitivos, aprendizaje, lo que es la atención, lo que es la memoria, lo que es el lenguaje, lo que es el pensamiento, lo que es el razonamiento y lo que es la creatividad. Esto hace parte del desarrollo cognitivo, conocimiento, mente. Y la parte psicosocial, que es el desarrollo de las emociones, lo que es la personalidad y lo que es las relaciones sociales que tenemos todos los seres humanos. Ningún ser humano sobrevive solo, necesitamos del otro. Entonces, estas son las grandes áreas donde van a haber grandes cambios. Cuando hablamos de las etapas del ciclo vital, varios autores, vamos a tener dos diferenciaciones, pero son las que más conocemos. Hay autores que dicen que el desarrollo de las etapas del ciclo vital son estas. La etapa prenatal, que va de la concepción al nacimiento. La segunda, la lactancia e infancia, que va del nacimiento a los 3 años. Otros nos hablan de niñez temprana, que va de los 3 a los 6 años. Otros nos hablan de la niñez media, que va desde los 6 a los 11 años. Otros nos hablan de la adolescencia, que va de los 11 a los 20 años. La adultez temprana de los 20 a los 40 años. La adultez media de los 40 a los 65 años. Y la adultez tardía, que es a partir de los 65 años. Es más o menos como está nuestro ciclo vital. Otro autor dice que el primer año de vida, segundo año de vida, que es la etapa, está el primer año de vida, el segundo año de vida, tercero, etapa preescolar, que va de los 2 a los 5 años. Otros nos hablan de edad intermedia o fase de latencia, que va desde los 6 años hasta la adolescencia. Y hay otros que nos hablan de la adolescencia, edad adulta y vejez. En general es lo mismo, sino que a veces las edades pueden cambiar entre el uno y el otro. Está en la etapa prenatal, la infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y ancianidad. Entonces, son 3 formas de ver lo que es el ciclo vital. La pregunta que surge aquí es, ¿de qué depende la singularidad de la persona? ¿De qué depende que yo sea Indira? ¿De qué depende que tú seas Marta? ¿De qué depende que tú seas Felipe? ¿De qué depende esa singularidad? Dice que a pesar de que los procesos son universales,
depende de las diferencias individuales, de características e influencias y resultados del desarrollo. Vamos a ver que las personas varían por su sexo, por su estatura, por su peso, por su comprensión, por su salud, por el nivel de energía, por el temperamento, por la personalidad, por las reacciones emocionales y por su contexto de vida. Esto es importante entenderlo porque vamos a tener casos de consejería donde vamos a pensar que es que este caso es tan igual al otro y yo no puedo trabajar igual. No, de una vez les digo, cada caso es único, así sea parecido. ¿Qué lo va a hacer diferente? Esto, que somos seres diferentes, que nuestros contextos de vida son diferentes, nuestras experiencias de vida son diferentes, nuestra personalidad es diferente, ¿sí? Los procesos por los que vivimos son diferentes. Eso es lo que va a hacer diferencia. ¿Cómo influye la herencia? ¿Cómo influye el ambiente? ¿Y cómo influye la maduración? Todos influyen. Algunos psicólogos le van a echar más culpa al ambiente. Otros le van a echar la culpa a la herencia. Otros van a decir que es asunto de maduración. Los tres son importantes. Los tres van a tener una influencia en el desarrollo del ser humano. Que unos más, que otros menos, sí, puede darse, pero sí hay una influencia de uno de estos factores. Cuando hablamos de herencia, sabemos que nosotros tenemos una herencia. Rasgos y características innatas heredados de los progenitores. Puede ser entonces que yo camine más como camina mi papá, puede ser que yo me parezca más a mi mamá, puede ser que saque los ojos azules, puede ser que no saque los ojos azules, ¿cierto? Eso es lo que me hace ser diferente. Rasgos, características que vienen de mis padres y a su vez de mis padres, de sus abuelos, que vienen de los tatarabuelos, y esta es mi familia. Y esta es la herencia que me da mi familia. Luego está el ambiente. El ambiente va a tener una influencia en el desarrollo de ese niño. ¿Sí? No son hereditarios, sino que el ambiente los propicia y hace que yo me desarrolle de acuerdo al ambiente. Entonces, no es lo mismo yo crecer con la figura de mi papá a no crecer con la figura o sea, es diferente cuando un niño crece con sus papás a que esté uno solo de ellos. Ya ahí hay una alteración en el ambiente. No es lo mismo yo vivir con 5 personas y mis abuelos y mis tíos que yo vivir con mis papás solamente y con mi hermano. No es lo mismo yo vivir en un cuarto que en una casa que tenga 2 cuartos, una cocina y un baño. No es lo mismo yo estar en un estrato donde puedo comer 3 comidas a un estrato donde puedo comer una sola comida. ¿Sí? Esto son influencias del ambiente. No es lo mismo yo crecer con un padre que maltrata a un padre que no me maltrata. ¿Sí? Eso es el ambiente. Y de esta manera el ambiente va a tener una influencia sobre el desarrollo. Maduración entonces es el desenvolvimiento de una secuencia natural de cambios físicos y conductuales que hace posible que hayan cambios, que haya crecimiento. Volvamos al ejemplo. Entonces, es diferente el proceso de maduración que va a tener un niño que tiene 3 comidas a uno que tiene solamente una. ¿Sí? Los procesos de maduración pueden ser muy diferentes. Otro aspecto importante dentro de esto de cómo nos influye el ambiente es revisar o entender que esta es mi familia, ¿cierto? Yo vengo de una familia nuclear. Vengo de un hombre, de una mujer que un día decidieron formar un matrimonio, vivir en unión libre o vivir como a veces viven las parejas, ¿cierto? Con unas dinámicas familiares.
Pero a su vez, esta familia hace parte de una raza, pues hace parte de una etnia y hace parte de una cultura. Y esto va a tener influencia sobre esa familia. A su vez, esa familia va a tener otros factores, va a estar inmersa en un vecindario, en una comunidad, va a tener una posición económica y va a tener un contexto histórico. Esa es la influencia con la que nacemos todos, ¿sí? Entonces, estamos aquí, pero a su vez hacemos parte de una cultura, a su vez hacemos parte de una raza, de una etnia, y a su vez estas influencias van a estar muy marcadas. Influencias culturales. Si ustedes saben, hoy en día esto se ha acrecentado. Lo que hace la tecnología es precisamente acercar mucho más a las personas a una realidad mundial. Ya tenemos acceso a mucha información, ya las formas de comunicar son muy diferentes. Eh, eh, Todo nos llega. Tú puedes estar aquí en Sudamérica, pero nos está llegando lo del norte, nos está llegando lo del oriente, todo nos llega, todo lo sabemos, porque la información llega en minutos, en segundos, ¿sí? Y si no ve ayer la noticia mundial, ya es noticia mundial porque tiene esa capacidad de volverse viral, ¿cierto? De volverse, ya todo el mundo sabe, ya todo el mundo sabe. Eh, Importante entender entonces que estas influencias culturales están marcadas por costumbres, por tradiciones, por ideas, por valores, por el idioma, por los productos y por la influencia de las personas. Entender, como les decía ahorita, que en medio de esta realidad nosotros aún tenemos una subcultura que es ser cristianos. Y ese ser cristianos implica que tenga otras formas también, pero yo no me puedo deshacer de esto, ¿sí? No me puedo deshacer de esto porque en últimas estoy inmerso acá, yo lo que tengo que hacer es contracultura, ¿sí? Y después vamos a, ahorita que les dé la oportunidad de hablar, pues vamos a hablar de esto. La influencia étnico-cultural, lo que nos aporta nuestra etnia, lo que nos aporta nuestros ancestros, lo que nos aporta la religión, lo que nos aporta el idioma. Esto también hace que tengamos una identidad y eso también nos hace únicos. Y todos somos parte de un mestizaje. Entonces, algunos vamos a estar más influenciados por nuestras herencias indígenas, por nuestras razas por nuestras razas bueno, aquí se le dice afrocolombianos, por nuestras razas afro. Otros vamos a venir de otras influencias españolas más fuertes. Sí, entonces de acuerdo en el lugar que estemos, pues vamos a estar muy marcados, vamos a tener unas características físicas que nos van a decir, este es de Colombia, este es afro, esta es indígena, esta pertenece a otra cultura, ¿cierto? Porque también es algo que no vamos a poder esconder, ¿sí? A mí cuando me miran, yo no nací en Medellín, pero yo soy costeña y hay unos rasgos de la costa que son muy, muy notorios, como hay rasgos de las paisas que son muy notorios. Entonces a mí inmediatamente me dicen, usted tiene una mezcla porque usted no es del típico de mujer paisa, usted es una mujer tipo costeña, ¿cierto? Porque hay unas características físicas que me definen. Esto es lo que hace la parte del mestizaje. Eh, este es un concepto que es normativo y que es no normativo. Dentro del ciclo vital o de la etapa del desarrollo humano, vamos a entender que hay unas características que son propias, que son normales, que nos van a acontecer a todos, ¿sí? Entonces, lo normativo son características de un suceso que ocurre de manera parecida en la mayoría de una persona de un grupo, ¿sí? Influencias normativas de la edad biológicas, eso todos vamos a entrar a la etapa de la pubertad
donde vamos a tener un crecimiento de nuestras zonas erógenas, donde va a haber cambios de voz, donde vamos a tener mayor altura, ¿cierto? Se van a dar unos cambios que van a ser normativos para todos. Y vamos a tener influencias normativas que también van a ser parte de la historia que nos va a marcar a todos. Por ejemplo, el acontecimiento del COVID fue algo que el mundo lo vivió, ¿cierto? Todo el mundo vivió el COVID. Ahorita está pasando una guerra en Rusia. ¿Quién está viviendo la guerra? Rusia. Pero puede ser que los colombianos llevamos 50 años de guerrilla, ¿sí? Entonces, para nuestra historia, sabemos que todavía aquí es una nación que todavía convive bajo factores o, o grupos que todavía hacen violencia, ¿sí? Y es una característica propia de nuestra nación. Ustedes me van a contar otras de sus países. Por ejemplo, Venezuela lleva muchos años de dictadura y se están dando unas derivaciones. La gente está saliendo de su tierra, o sea que podemos ver que las otras naciones están recibiendo a los venezolanos, o sea que eso nos habla de que hay muchas personas extranjeras en ciudades que no son su ciudad de origen. Y eso es algo propio o característica que se está dando a nivel mundial, ¿sí? Entonces, a esto voy con esas influencias normativas que van a sucedernos a todos. Y están las que son no normativas. ¿Qué quiere decir esto? No normativo, característica de un suceso inusual que ocurre a una persona en particular. ¿Sí? Muerte de un padre, ganarse la lotería, no todo el mundo se la gana, ¿cierto? Tener un hijo siendo adolescente. Solo va a acontecer a personas, tal vez no es la realidad de todos, pero sí de algunos. Y esto va a hacer que se altere el ciclo vital. Dentro de este desarrollo vamos a tener periodos sensibles o críticos. Entonces, aquí hablamos, es un momento específico en el que un suceso o su ausencia tiene un efecto concreto en el desarrollo de la persona. Ejemplo, tomar un medicamento prohibido durante la gestación. ¿Qué puede pasar cuando una mamá hace esto? Que vaya a haber una alteración en el desarrollo del niño. ¿Sí? Que vaya a haber una alteración física, un defecto muscular que no se corrige a tiempo y causa ¿qué? Una disfuncionalidad. Puede ser que haya una alteración, que puede haber que haya un autismo, puede haber que haya un síndrome de Down, ¿cierto? Hablando de casos o casos críticos sensibles que se pueden dar en determinadas personas, ¿cierto? Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de periodos sensibles o críticos. O puede ser que una mamá le dio preeclampsia y ese embarazo tuvo muchas alteraciones. Ese niño, ese feto tuvo muchas alteraciones, ¿sí? Puede ser que ese niño en su nacimiento haya que prestarle atención porque no fue un embarazo normal, hubo alteraciones. Voy a abrir espacio para que preguntemos hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Hemos entendido alguna pregunta? Pueden ser dos participantes que quieran traer claridad o que me manifiesten si vamos bien. Por favor, dos manitos levantadas. Veo que sí están con las cámaras prendidas, que no los veo a todos. Manita blanca, la escucho. Buenos días. Buenos días, hermano. Por favor, verá, yo justo que está usted hablándonos de este tema de la influencia,
de los periodos sensibles o críticos. Yo tuve un embarazo bastante difícil. Mi hijo nació de 7 meses y el embarazo fue súper difícil. No me podía mover para nada, para nada. Entonces el doctor, cuando ya mi hijo nació, le dijo que tenía inmadurez. ¿Eso cuánto dura o cómo se trata? O hasta ahora mi hijo es inmaduro, tal vez. Va a tener 20 años, pero todavía no le veo así como que con una estabilidad como de 20 años. ¿Habrá necesidad de una ayuda? Gracias, hermana Blanca, por hablar de tu caso. Qué buena evidencia. Miren, estos son periodos sensibles, periodos críticos, ya un diagnóstico médico. Y cuando ya hay un diagnóstico médico, pues sabemos que es un referente, ¿cierto? Los médicos para nosotros son referentes, tienen autoridad porque es su disciplina y la manejan. Eh, yo en este caso, volvería a entablar un proceso, una relación con el médico para mirar si efectivamente ha habido alteraciones en la parte ¿qué? Cognitiva, en la parte física, en la parte emocional. Puede ser, y hermana Blanca, no me lo tome a mal, como mamá uno sabe cómo están sus hijos, pero no, como no somos doctoras, no somos psicólogas, entonces ahí nos toca consultar, ¿sí? Porque es deber hacerlo. Puede ser que tú sí lo estés observando y puede ser que estés mirando que no está normal en algunas cosas. Entonces eso amerita que yo sí lo lleve a un examen médico para valorar. ¿Por qué? Porque tú ya tienes un antecedente clínico. Entonces, cuando yo ya tengo un antecedente clínico, eso significa que yo tengo que estar alerta, tengo que estar pendiente de que mi hijo sí esté desarrollándose de la manera que es. Y si no, ahí tengo que buscar ayuda. Como tú dices, sí hay que buscar ayuda. Listo, hermana Blanca. Bueno, otra pregunta, otro aporte, otra afirmación. Vamos bien, ¿puedo seguir? Están muy callados. Bueno, dentro del desarrollo, el desarrollo dura toda la vida. Mejor dicho, yo aquí donde estoy sentada, yo ya estoy en una etapa adulta y estoy viviendo mis propios procesos. Y yo tengo que identificar en qué momento de mi vida estoy. ¿Y qué pasa a hacer cuando uno ya está más o menos grandecito? Uno empieza a mirar, señor, me está cogiendo el tren, si no estoy casada, señor, me está cogiendo el tren. ¿Cierto? Me estoy quedando atrasada, ya estoy en una edad que ya necesito casarme, si no he optado por no casarme, ¿cierto? Eh, no, ya me está doliendo aquí. Ay, no, este dolor ya no. Uno empieza ya a mirar el deterioro que se va dando, tanto físicamente, pero vamos mirando ganancias. ¿Qué he hecho y qué he dejado de hacer? ¿Cierto? Eso es otra valoración, pero siempre estamos haciendo cambios. Siempre el cuerpo está evolucionando. Siempre la mente estamos evolucionando. ¿Cierto? Esto es desarrollo. Toda la vida estamos en ese proceso. En nuestra vida cristiana también nos lo ponen así. Es igual. Pablo nos habla de ese proceso, de ese crecimiento, hasta que el Hijo de Dios llegue a ser perfecto. Y mire que la medida que nos pone la escritura es perfecto. Entonces, igualmente, en nuestra vida espiritual también nos estamos desarrollando. Entonces, esto es parte de toda la vida. Y cada periodo recibe la influencia del anterior. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, madres adolescentes. Usted sabe que una madre adolescente, si a uno que fue grande le dio duro la maternidad, que uno ya tenía, por ejemplo, en mi caso yo ya tenía 33 años, ya me dio duro porque yo no tenía idea de ser mamá. Ahora una nena de casi 15 años teniendo un bebé. Primero, su vida va a vivir un periodo crítico sensible porque no está preparada.
Biológicamente, las madres físicamente no están preparados sus órganos para traer vida, o sea, todavía no hay la madurez física. Y muchas niñas llegan a tener hemorragias fuertes, llegan a tener periodos de recuperación muy lentos porque todavía no estaba la matriz preparada, ¿sí? Fuera de eso, emocionalmente, ella no sabe ni para dónde va. Porque usted sabe que el adolescente cuando entra a esa etapa no sabe qué quiere, no sabe todavía qué va a estudiar, o sea, emocionalmente no hay preparación. Entonces ahí estamos hablando de que ese proceso va a ser muy crítico, los demás que vienen van a ser muy críticos. ¿Por qué? Porque fue una niña que se adelantó, fue una niña que se adelantó. Y cuando ella sea adulta, pues su hija va a tener, van a verse como hermanas. Entonces las relaciones ahí van a ser de amistad, no de madre e hija, sino de amigas. Y eso lo vamos a ver ya en otra clase, que las situaciones que se pueden dar cuando están los bebés de por medio. Entonces, esto hace posible que eso, el desarrollo del ciclo vital para esa nena de 15 años, pues se vaya a ver alterado todos los otros, ¿sí? Porque se adelantó procesos. Es multidimensional porque van a ser cambios biológicos, psicológicos y sociales. Y todos tenemos ritmos distintos. Es multidireccional. ¿Por qué? Porque se avanza en un campo y se pierde en otro. El adolescente deja de ser niño, pero tampoco es adulto. Por eso hay crisis, porque se está en un estado medio. Ni soy niño, ni soy adulto, entonces ¿cómo me comporto? Y esa es la crisis que ustedes ya pues cuando vean ese módulo pues van a entender más al adolescente. Y los padres también viven un cambio porque entonces ya no lo pueden tratar como niño porque ya no es un niño, pero tampoco lo pueden tratar como adulto porque tampoco es un adulto. Entonces por eso muchos padres en esa etapa no saben qué hacer. ¿Sí? Influencia relativa de la biología y la cultura cambia durante el ciclo de vida. Se compensan entre sí. Entonces aquí van a haber periodos de compensación. El desarrollo implica modificar la destinación de los recursos, crecimiento, regulación o mantenimiento y reducir pérdidas. Esto hace posible que también como padres, consejeros, pues ayudemos y acompañemos más. Porque los chicos, a ver, uno puede entender más las pérdidas. Los chicos todavía no tienen la capacidad cognitiva para a veces saber que es una pérdida o saber cuáles son sus ganancias. Para eso están los padres y los consejeros ahí acompañando. ¿Sí? El desarrollo es plástico. ¿Qué pasa? Que muchas capacidades mejoran con el entrenamiento. La memoria, la fuerza, la resistencia. Ejemplo, hay personas que están en la vejez que tienen muy buena memoria, que tienen muy buena visión. ¿Por qué? Porque hubo entrenamiento. ¿Sí? La ventaja de los cristianos en muchas cosas que yo también doy gracias a Dios cuando voy a hacerme mis exámenes. Sé que no he fumado, sé que no soy de alcohol, sé que no soy de trasnocharme. Entonces yo sé que mujeres de mi edad pueden, o sea, puede ser que yo la edad que tengo no la refleje a las personas que están en mi edad, que la reflejen mucho más porque ya hay un deterioro en muchas cosas, porque consumen droga, porque se trasnochan, ¿cierto? Entonces los cristianos acá también tenemos muchas ventajas en estas plasticidades, porque en últimas llevamos una vida mucho más sana en muchos aspectos. Entonces eso hace que nuestro desarrollo de vida sea un poco más sano y más saludable, más saludable en el tiempo. Y influenciado por el contexto histórico y cultural, los seres humanos influyen y son influenciados. Esto es muy importante. Me gusta mucho cuando uno ve en las escrituras cómo el Señor dejó ver cómo el pueblo de Israel fue influenciado.
fue muy influenciado. Incluso desde el mismo Éxodo hubo mucha influencia de Egipto en el corazón de los israelitas. Cuando estas naciones venían y saqueaban, robaban, se los llevaban, hubo mucha influencia. Por eso en Esdras, cuando la palabra nos habla del libro de Esdras, Esdras es un libro duro en el sentido de que hay reformas y reformas muy fuertes, porque es el momento crítico donde el sacerdote dice, no, ustedes tienen que dejar esto porque necesitamos limpiar y volver a los inicios, volver al principio de qué nos define como nación israelita. Esto es importante, el estarnos limpiando de la cultura, porque sí somos muy influenciados. Y si usted ve, hoy en día usted va a la iglesia y usted va a encontrar cómo nos ha influenciado. No está mal recibir los aportes, porque hay aportes muy buenos, pero sí dejar los aportes negativos afuera, porque si no nos van a destruir y vamos a perder identidad. Entonces, cada familia está influenciada por la parte histórica y la parte cultural. Y asimismo, como influenciamos, podemos ser influenciados. ¿Sí? O sea, un cristiano puede influenciar vidas. Pero a su vez, si un cristiano no tiene clara su identidad, puede ser influenciado por otro. Por eso cuando le decía a Jeremías que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos, ¿cierto? No nos podemos convertir, sino hacer que ellos se conviertan a nosotros, porque es muy fuerte, o sea, muy fuerte el contexto, es muy fuerte lo que puede hacer la cultura. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Me levantan manito? Claro, entendimos. ¿Sí? Hermana Hilda, ¿vamos bien? No me asuste. Muy bien. Hermana Abigail, bien pueda. ¿Me escucha? Buenos días. Muy bien. Buenos días, hermana Abigail. Buenos días, hermana. Mi pregunta era, de repente un poquito atrasada en el bloque de preguntas anterior, quizá debía ser la pregunta, sobre lo que puede causar la caída de un niño, ¿no? Un niño se cae con la bicicleta a la edad de 8, 9 años y a los 21 años manifiesta que en ese momento él cambia, ¿no? Tiene un miedo terrible en esa caída y cambia su manera de ver las cosas. Ya no es un chico intrépido, ¿no? Que no le teme al peligro, sino que ahora es mucho más reservado y mantiene, ¿no? Desde ese momento de la caída hasta la actualidad, ese temor a hacer cosas, incluso a hablar en público. Es probable que qué explicación hay ahí y cómo se puede ayudar a esta persona. Le agradezco mucho su respuesta. Gracias, hermana Abigail. Importante lo que tú mencionas, porque van a haber periodos críticos, ¿cierto? Van a haber periodos críticos y van a haber acontecimientos que nos van a marcar. Creo, y Leti me confirma, creo que ustedes van a ver un módulo del trauma, ¿cierto que sí? En este, y cuando hay situaciones que los niños no saben manejar, pues se van a llenar de temor y van a tener un miedo constante. Y eso va a quedar un trauma que entonces, hasta que yo no lo supere, no voy a poder hacer cosas nuevas. Y eso sí hay que trabajarlo. Entonces, hay que determinar si ese acontecimiento sí influenció lo otro que tú me dices. Porque si yo lo miro desde acá, no le veo, o sea, como que veo cosas muy, muy aparte, ¿cierto? Como una caída, entonces mi hijo no habla, no tiene por qué afectarle el habla. ¿Sí me hago entender? O que el niño no sea tan social. Entonces yo creo que aquí hay otras cosas que yo tengo que revisar qué más pudo haber pasado y no asociarlo solamente a ese acontecimiento, sino mirar otros acontecimientos en la vida del niño.
En este caso, pues, el caso de la hermana Abigail. Entonces, hermana Abigail, yo tendría que revisar otros aspectos de la historia del niño para determinar si lo que él está viviendo fue por causa de esa caída. Posiblemente haya algo, pero tal vez no, tal vez hayan otras cosas. Sí, hermana Abigail. Entonces, ahí es revisar historia de vida, mirar qué más pasó, línea de vida con el niño, mirar a ver qué más pasó, o si es una persona tímida, porque hay personalidades y lo vamos a ver después con los temperamentos, porque tenemos que conocer también los temperamentos y personalidades de nuestros hijos. Y eso también nos va a ayudar a respetar un poco cómo son. Eh, por ejemplo, mi hijo es sanguíneo, él tiene el chiste, él es risa, él es brusquedad a veces. Ya cuando yo lo veo introvertido, algo le pasó, ¿cierto? Algo le pasó. Si habla de la mamá siempre fue muy tímida y yo tiendo a ser más tímida que extrovertida. Entonces, mire que somos muy diferentes aún. Nuestros hijos nacen de nosotros, pero son diferentes. Entonces, cuando ya entremos a mirar personalidad, temperamento, y lo vamos a ver la próxima clase, vamos a identificar también si mi hijo está dentro de esta personalidad, dentro de este rasgo de personalidad y qué temperamento tiene, porque hay que respetar también esas formas. ¿Listo, hermana Abigail? Bueno, hermana Rosa, y ya prosigo al otro tema. Hermana Rosa. Sí, buenos días, Buenos maestra, días. un gusto. Yo Gracias. quisiera, no sé si lo entendí mal, pero Sí. usted dijo en la parte anterior que el síndrome de Down debía ser provocado porque la madre, digamos, tomó algún medicamento, algo así. ¿Estoy correcta? Bueno, sí, voy a aclarar. No, hablé como del síndrome como síndrome. Ustedes saben, biológicamente no se ha detectado qué produce el síndrome de Down. Algunos dicen que es por la edad de la mujer o por el RH, los tipos de sangre. Pero decirles a ciencia cierta, si la ciencia ha llegado a decir es esto, no se ha llegado. ¿Sí? Es como el albinismo, tampoco se ha llegado a algo concreto. O sea, no, hay hipótesis, pero no algo que asevere. ¿Sí? Entonces ahí sí se malentendió, yo creo que lo dejé suelto. No, estaba hablando que pueden haber situaciones críticas, situaciones que viva una familia que es diferente a lo que viva otra. ¿Sí? Y son familias que necesitan apoyo porque no sabemos cómo ayudarles a los niños en estas situaciones. Entonces también para la persona se hace nuevo la situación y tiene que investigar, tiene que entrar también en un trato psicológico. Y esto es con cualquier cosa. Por ejemplo, cuando se nos diagnostica que nuestros padres tienen Alzheimer o Parkinson, a la familia se le prepara. Cuando se nos diagnostica un cáncer, a la familia se le prepara. ¿Por qué? Porque es una crisis, irrumpe y nos saca de nuestra estabilidad o de lo que podemos decir que es normal. Entonces son situaciones críticas que nos, ¿y qué voy a hacer? ¿Cierto? ¿Qué va a hacer ese niño cuando la mamá esté diagnosticada con un cáncer? ¿Qué va a hacer ese hombre? ¿Cierto? Porque lo primero que uno dice, cáncer, muerte. Eso es lo que acostumbran las personas. Entonces, eso es un choque donde hay que trabajar con la familia. Venga, vamos a llevar esto así, vamos a apoyarla así, vamos a tener que tener consideración porque ella va a tener quimioterapias muy fuertes, va a perder el cabello, va a perder tal cosa. Ejemplo, les voy a contar algo muy personal. Yo hace 10 años, 11 años tiene mi hijo, cuando mi hijo fue a nacer, yo estaba viviendo una situación, una enfermedad, una alopecia. Alopecia es que se me cayó el cabello. Yo perdí mi cabello, yo quedé calva. No era cáncer, pues no era cáncer, pero sí me dio alopecia fue algo de 8 días donde el cabello se me cayó. Y a mí eso me afectó emocionalmente.
mucho, 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 mucho. Y esa noticia la recibo, o sea, recibo esa noticia no tan buena, pero recibo la noticia buena de que mi hijo viene en camino y yo no estaba preparada. O sea, por un momento la experiencia negativa, por un momento la experiencia positiva, pero yo estaba mal a nivel emocional, a nivel físico. Yo no me veía como mujer, yo me veía como un hombre. O sea, eso me afectó, mi identidad me la afectó. Entonces, mi estado emocional era triste, cabizbaja. Yo no me tomé una foto en embarazo. Me negué a tomarme una foto en embarazo que ahora me arrepiento, pero fue mi estado y como yo lo viví. Tal vez otra lo pudo haber vivido diferente. ¿Qué me tocó luego hacer conmigo? Un proceso de acompañamiento, porque yo sé que le transmití mucha tristeza, mucha emoción negativa le transmití, porque era como yo me percibía. Más adelante vamos a tocar mucho más esto, más profundo, se los prometo, hay un módulo, hay un tema de esto, pero muy importante revisar, ¿cierto? Revisar porque muchos no estamos preparados a veces para atender situaciones críticas o que se nos salen de la norma. Esa fue mi experiencia y eso hizo que se afectaran otras cosas. Más adelante les voy a ir comentando. Estas dimensiones van a ser muy, muy importantes entenderlas. Nuestros hijos, algunos van a desarrollarse muy bien, pero tal vez socialmente no van a ser hijos sociables. Entonces aquí hay que estimular. ¿Porque mi hijo no habla? Porque mi hijo le cuesta relacionarse con los demás. ¿Sí? De pronto por el lado de Abigail puede estar pasando eso. Por el lado de Blanquita puede ser que está viendo que su hijo no está madurando cognitivamente. Estoy aquí hablando así. Entonces, esto yo lo tengo que saber identificar. Cuando yo ya conozco esto, yo ya puedo estar más pendiente del desarrollo y crecimiento normal de mis hijos, de mis estudiantes, porque es que esto no es solamente para mí como mamá. Si yo soy docente, yo tengo que saber, estoy enseñando el lenguaje, ya todos los niños están aprendiendo a leer, pero veo que Juanito no, todavía no despega. Entonces yo ya tengo pilas abiertas como profe, algo le está pasando a Juanito, entonces yo ya tengo que entrar a revisar qué le está pasando a Juanito. ¿Sí? Y el primer acercamiento es con la mamá, el primer acercamiento es con Juanito. Juanito, ¿qué dificultad tienes? ¿Qué te está pasando? ¿Cierto? Ahí vamos formando esos diálogos porque los niños necesitan también darse cuenta qué está pasando con ellos, porque hay cosas que ellos no entienden. O la otra, y me pasó hace poquito, me comentaban un caso, son 3 hermanos, el hermano mayor pues ya está un poquito más ausente de la casa, pero está el del medio y la tercera tiene este caso de síndrome de Down. Y ella me decía que ella sentía que estaba, o sea, que lo que yo le enseñé ese momento, ella me decía que se dio cuenta que estaba descuidando a su hijo del medio. Y eso pasa. Muchas veces tenemos niños que según las mamás nos necesitan más y creo que sí nos van a necesitar más, pero yo no puedo volcarme solamente al niño que tiene esta condición, sino que tengo que estar con el otro, porque el otro no lo va a entender todavía, a medida que yo se lo vaya explicando. Pero aún así, el niño me va a demandar también de atención. Y si yo no soluciono a tiempo, entonces voy a crear un conflicto entre ellos dos. Porque entonces el niño del medio va a decir, es que mamá te cuida más a ti. Mamá está más pendiente de ti que de mí. ¿Sí? Entonces, estas situaciones sí ameritan que yo conozca qué está pasando y cómo se va a afectar el ambiente familiar y cómo vamos a salir todos sin hacernos daños de determinadas situaciones. Es cuando el hijo cae en las drogas, igual todo el sistema familiar se altera. Cuando hay una separación, todo el sistema familiar se altera, ¿sí? Ahí voy cuando pasan estos cambios. Rosita, mucho mejor. Hermana Rosa, mucho mejor. ¿Quedó más claro?
Hermana Rosa, ¿me escucha? Bueno, Gedón. Pregunta. Gedón, te escuchamos. Hermano Gedeón. Hermano Gedón. Buen día. Una Hola. pregunta, hermana. Sí, señor. ¿Por qué hay hijos dependientes? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, eso lo vamos a ver, creo que en la otra clase, cuando veamos temperamento y apego, teoría del apego. Ahí vamos a entender un poquito más eso. Y hay una edad donde van a ser dependientes. También se los voy a explicar en ciclo vital. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de desarrollo en estas áreas, tenemos que entender desarrollo físico, que son bases genéticas del desarrollo, el crecimiento físico, desarrollo motor y sentidos, y salud, nutrición y funcionamiento sexual. Eso compone el desarrollo físico. Desarrollo cognitivo, los procesos intelectuales, el aprendizaje, desarrollo de pensamiento, los juicios y la solución de problemas. ¿Sí? Desarrollo emocional, ahí está lo que pregunta el hermano Gedón, el apego. Que cuando somos dependientes e independientes, que eso es mucho lo que hay en este tema del apego y después lo vamos a trabajar. Confianza, seguridad, afectos, vínculos, temperamento, autoconcepto y alteraciones. ¿Sí? Esto compone el desarrollo emocional. Y tenemos el desarrollo social, la socialización, el desarrollo moral, las relaciones pares y familia, y los procesos familiares y la vocación, el proyecto de vida de mi hijo o mi hija. Entonces, miren cuál es la importancia. Todas son importantes porque estos somos nosotros. Nosotros somos un componente físico, un componente cognitivo, un componente emocional y un componente social. Y cuando hay desequilibrio, hay conflictos, hay problemas, hay situaciones. Pero nunca vamos a estar bien en todas las áreas. No, tal vez estemos bien en todas las áreas. Tal vez unas necesitan más ajustes que otras. ¿Cierto? Gracias a Dios el Señor tiene que trabajar en nosotras en esas áreas, porque si no, no necesitábamos a Dios. Entonces, todas esas áreas son importantes. Entonces, acá está como otros referentes, ya voy a pasar acá. Aquí están entonces los teóricos que nos van a enseñar un poco a comprender qué pasa en esos momentos. Ejemplo, la teoría psicosexual, que es el primer representante es Sigmund Freud, ¿cierto? Sigmund Freud hizo grandes aportes en esta teoría psicosexual. Y esta teoría es muy importante para entender un poco qué pasa en la vida del niño, qué pasa en nosotros y cómo manejarlas. Primero que todo, él nos habla de tres instancias, que es el ello, el yo y el super yo. Cuando un niño está en el yo máximo, cuando está recién nacido, porque todo lo exigen. El niño no tiene forma de comunicarse. ¿Y cómo se comunica? A través del llanto, ¿sí? A través de la risa. Porque él no nos puede decir, me duele aquí, o cámbiame el pañal, o tengo hambre. No, él no expresa, todo es con el llanto. Entonces, están en la etapa donde todo va a girar alrededor de ellos. Hay una etapa del el ello, que es el que regula, cuando ya empezamos a regular. Entonces va a pasar otro proceso donde, no, es que tú no puedes comunicarte siempre llorando, no, tú ya puedes hablar. Entonces ya le enseñamos al niño cómo regular ese ego que es en últimas el ego que flota ahí, cómo puedes pedir las cosas, tú ya puedes hablar. Tú ya puedes comunicarte, tú ya me puedes decir qué sientes, tú ya me puedes decir qué necesitas. ¿Sí? Y es donde empieza la regulación. Ya empieza esa parte moral a empezar ahí a regular ya los impulsos, porque ya no es por instinto, no es por impulso, sino que ya vamos empezando a desarrollar la parte cognitiva, a pedir las cosas. ¿Sí? Entonces, el recién nacido busca inconscientemente la gratificación.
¿Por qué? Porque no tiene cómo comunicarse conmigo. El primer año encuentra una manera para la gratificación, ¿sí? Y a los 5, a los 6 años desarrolla la conciencia. Lo que puedo, lo que no puedo. Lo que puedo pedir, lo que se me puede dar. Entonces, esta es la parte de regulación que tiene que tenemos los seres humanos, porque esto es para toda la vida, ¿cierto? Entonces, el adulto ya sabe que es que nosotros no podemos disfrutar de todos los placeres de este mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces nos volveríamos epiqueuros, entonces nos vamos a hacer que nuestro cuerpo disfrute todo y eso entra en disfunción con lo que dice la Biblia, que yo tengo que tener autocontrol porque todo no lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, está el ello, el yo y el superyo. El ello es el instinto, lo reactivo, lo impulsivo, lo que me dice yo puedo obtener esto como lo quiero, ¿cierto? Yo quiero esto, lo quiero ya, ya, ya. Pero en el recién nacido cambia porque ellos no se comunican. En el primer año, entonces ya el niño empieza a ser consciente que lo puede pedir, lo puede solicitar. ¿Sí? Y a los 6 años ya sabe que está bien y que está mal, más o menos. Se va desarrollando la conciencia moral. Freud dice que el niño de los 0 a los 1 año vive una etapa que se llama oral. ¿Por qué le dice oral y por qué dice que el centro del placer es la boca? Para que no se me vayan a imaginar cosas raras, que a veces como no conocemos, pues podemos imaginar que nos están enseñando unas cosas que no son, ¿no? Esta etapa es muy importante porque como el niño está llegando a este mundo, su forma de recibir el alimento es a través de la parte oral, la boca. Y por eso ellos succionan, por eso nosotras amamantamos, porque es la forma en que le proveemos el alimento. ¿Cómo lo hacíamos acá? A través del cordón umbilical. Pero ya ese cordón umbilical no está. Entonces ya la mamá aporta lo que es el nutrir al niño a través de su seno. ¿Sí? Entonces esa es la etapa oral. ¿Y por qué oral? Porque todo se lo meten, ¿qué? A la boca. ¿Sí? Por eso le damos un chupo, por eso meten el dedo, porque para ellos eso es placer. Comer es grato, porque comemos porque nos gusta, ¿cierto? Uno come porque le gusta, porque eso te genera un placer. La segunda etapa es de los 2 a los 3 años y se llama la etapa anal. ¿Cuál es el centro de placer? El ano. ¿Qué estamos trabajando ahí? El control de esfínteres. ¿Qué se le enseña al niño? A ir al baño, a orinar. Y aquí muchas pelean con los niños porque los niños no saben ir al baño y ¡ay! Le tengo que enseñar a ir al baño y qué desgaste. No tiene que ser tan traumático, ¿cierto? Yo digo, los niños, por ejemplo el mío, mamá no me pongas más pañal, de una vez dijo no quiero pañal, en su lenguaje pues no quiero pañal. Ya empezó a ir al baño solito, no fue traumático la vacinilla, porque cuando él mismo dejó su pañal ya sabía que había una vacinilla ahí esperándolo, porque ya se le empezó a educar, ¿cierto? Pero no lo forzamos. Entonces, si el niño se orinó, si el niño se poposeó, no lo regañemos. Ay, es que te poposeaste aquí, no tenías por qué poposearte aquí. Y te poposeaste y no me dijiste. Es cierto, entonces empezamos a generar estrés en el niño, él aprendiendo, yo también, y ya generamos estrés. Y por eso cuando esas transiciones a veces no se dan de una manera adecuada, porque ya el niño está traumatizado. Entonces ya si se orinó, mamá me va a pegar porque me oriné. Porque el regaño es tan fuerte que el niño dice, no, pues, aquí me van a acabar, en la interpretación que él hace en su cabecita. Entonces, acá muchos niños no tienen ese control porque no se les dio la libertad de hacerlo, sino que forzamos ese momento. La etapa fálica, entonces, es una etapa donde el placer va a estar en los genitales.
No se asuste si un niño a estas edades se está tocando. ¿Por qué? Porque es un proceso normal donde los niños se tocan y se miran y miran qué hay entre los pies y lo ven larguito, lo ven planito. Ellos preguntan, mamá, ¿qué teto? ¿Qué tengo? Ellos preguntan. ¿Usted qué le va a explicar? Le va a explicar, ya ahí empezamos a explicarle. ¿Sí? ¿Y qué más van a ver ellos? Que mamá tiene senos, que papá tiene pene, que mamá tiene otra cosa, ¿cierto? A esa cosa hay que darle nombre. En estas edades es importante hablar normal. Las cosas se dicen por su nombre. Por eso hay nombres. Por eso se les dio un nombre, para nombrarlas. Entonces no hay por qué inventarse cuentos raros, que somos muy dados a eso. Se les enseña normal, no le ponga malicia. El adulto es el que a veces pone malicia a estas situaciones. Entonces vemos al niño tocando y usted no se toque. Y eso es malo. ¿Y usted por qué hace eso? Y ahí qué vamos generando. ¡Ah! Que el niño sienta rechazo. Que el niño sienta rechazo al tocarse, al manipularse. Es una edad normal para hacerlo. ¿Sí? De pronto, a otras edades, ya sé qué preguntar. Ya pasó esta edad, mi hijo todavía se sigue tocando. ¿O qué está pasando? Ahora sí, ahí sí me pregunto. Y ya más adelante les cuento, porque ahí también yo tengo que estar pendiente que mi hijo no vaya a ser abusado o que esté estimulado sexualmente o que alguien le esté mostrando cosas o que esté viendo cosas que no debe. ¿Sí me hago entender? Entonces, ya aquí empezamos a hablar de una sexualidad básica, es empezar a explicarles quién toca, quién no toca, qué es esto, qué hace esto, por qué tengo esto. Ahí es donde empezamos a formar identidad. De los 6 a los 12 años, es una etapa que se llama la latencia. No hay identificado ninguna zona. Ya acá no hay identificación de zonas, pero aquí, ¿qué es lo que se va a dar? Ya los niños van a adquirir los mecanismos cognitivos necesarios para superar el estrés y se empiezan a desarrollar sus mecanismos de defensa. Sí, es una etapa donde ellos, ¿qué van a hacer? A socializar con sus otros amiguitos. Es una etapa donde van a hablar más con sus pares, con su mismo sexo, pero también ya les va a empezar a llamar la atención o se van a empezar a juntar con las niñas. Si son niñas, con los hombres. Si son niños, con las niñas. Ya no van a ser tan indiferentes. No, ya empiezan a socializar y a conocerse. Y ya a partir de los 13, miren, ¿a partir de qué edad? A partir de los 13 años ya hablamos de ¿qué? Genitalidad. ¿Por qué? Porque aquí ya las niñas, la mayoría se han desarrollado, les ha llegado su primera menstruación, ya ahí están los cambios físicos, ya les empieza a los niños a cambiar la voz, ya les empieza a salir vello púbico, ya las niñas también, las niñas ya tienen la primera menarca, entonces ya aquí hablamos de genitalidad. Y ya aquí, padres, madres, reforzar educación sexual. ¿Por qué? Porque a estas edades también ya en la escuela se las van a reforzar. Entonces, acá sin tabúes, sin tapujos, no, las cosas como son, porque aquí vienen todas las preguntas. Prepárense, porque si antes preguntaban, aquí van a preguntar más. Y generemos esos espacios del diálogo, que el niño no tenga que venir a buscarme, sino que yo antes me adelante. Es que yo no tengo que esperar a que mi niña se desarrolle para yo explicarle qué es la menstruación. Preparémosla, porque la mayoría de nosotras que nos pasó, nos asustamos. ¿O no? Dios mío, ¿qué me pasó? ¿Qué me está pasando? Entonces, preparémoslas para que cuando llegue ese momento tampoco se vea como algo traumático, porque nosotras las madres creo que también hemos pasado eso a las niñas de que es un evento traumático, no, lo peor, no, es que la toalla, es que la sangre, es que no, tenemos que explicar que es un proceso natural, que lo tenemos que vivir hasta que seamos, hasta que entremos en otra etapa.
¿Sí? ¿Entendimos Freud? Hay unos videos donde ustedes van a reforzar más. ¿Listo? Vayan tomando nota. Bueno, ustedes van a tener acceso a las diapositivas porque esto después lo vamos a enlazar con los casos de estudio. ¿Sí? Bueno, la teoría psicosocial. Entonces aquí ya vamos a hablar un poquito de otro desarrollo de la parte social y cómo se da. Hay unas etapas. Erikson propone unas etapas. Y él dice que esa teoría, la parte psicosocial está influenciada por la personalidad. Y la personalidad, perdón, está influenciada por la sociedad y se desarrolla a partir de una serie de crisis. Entonces, Erikson nos dice que todos en estas etapas vamos a vivir unas crisis. Algunos no tan traumáticas, algunos de pronto más difíciles, otros de pronto no les va a dar nada, ¿cierto? Eso va a tener mucha influencia del contexto. Él dice que hay una etapa que se llama confianza versus desconfianza. Y dice que esta se da ¿cuándo? A los 18 meses. ¿Y qué pasa aquí? El caso. Yo sé que yo como mamá, soy mamá primeriza, yo le tengo que dar alimento a mi hijo. Y yo tengo que tener unos periodos de lactancia. Y me pongo unos horarios. Y mi niño lo voy a enseñar de pronto a unos horarios. ¿Sí? Ya sé que también le tengo que cambiar el pañal, ya sé que le tengo que dar el alimento, que tengo que estar pendiente de que se duerma y que su sueño esté tranquilo, ¿cierto? Es como lo que hacemos todos en ese momento. Cuando, por ejemplo, el niño llora y lo dejamos llorar 1 hora, 2 horas, y no suplo su necesidad, ¿qué se va a empezar a generar en la vida del niño? Una desconfianza. Mi mamá no está ahí. Mi mamá no me está alimentando. Mi mamá no me está cambiando el pañal. Recuerden que ellos todavía no usan el lenguaje como medio de comunicación, pero sí tienen el llanto para comunicarse. ¿Sí? Uno dice, ¿esto pasa? Sí. Hay mamás que no alimentan, hay mamás que no cambian pañal, hay mamás que los dejan llorar y llorar por largos periodos. Ahora, tampoco es que el primer llanto, entonces ya, ahí, ¿cierto? Que a las mamás primerizas nos pasa mucho eso. ¿Qué vamos generando? Confianza, desconfianza. Un niño alimentado, un niño que se le cambia su pañal a tiempo, un niño que se asea a tiempo. Miren, esto se da. Uno piensa, hay mamás que no bañan a sus hijos. Sí. Y uno cuando está en zonas de riesgo, de vulnerabilidad, uno sabe que los niños viven esto. Entonces, aquí es donde se desarrolla la confianza versus desconfianza. Mira que es muy temprana edad. Y esto va a tener una repercusión. Más adelante lo vemos. A los 3 años, ¿qué vamos a estar fomentando? De los 18 meses se está dando otra cosa, lo que es la autonomía y la vergüenza. Y la duda. Si a un niño le decimos, tápese que está mostrando el penecito. Pero se lo decimos así con todo el morbo, con todo el escándalo. ¿Qué vamos a generar en el niño? Mi cuerpo es malo. ¿Sí? Ahí es donde empezamos a reforzar mucho. Miren que es a muy temprana edad. Si a un niño no lo empezamos a afirmar, ay, qué lindo tus ojos, mira qué cabello tan lindo, y desde muy pequeños empezamos ya que a generar esa confianza, este es mi cuerpo, y mi cuerpo lo quiero. Pero si empezamos a mandar mensajes destructivos, pues el niño va a tener desconfianza de su cuerpo. ¿Sí? Aquí entonces también vamos generando esa autonomía, pero autonomía responsable. Ya al niño le vamos haciendo demandas, pero a su edad. No a los 3 años, venga que usted me va a alimentar al de 1 año. No. Sí.
el de 3 años no le vamos a pedir cosas que son para un niño de 6 años. Hágase el desayuno, va a sírvase el tetero. Todavía no está preparado. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Ahí vamos, porque ya cuando estemos con casos, vamos a ir mirando la influencia. De los 3 a los 6 años, la iniciativa, la culpa. ¿Cómo le generamos culpa al niño? Cuando lo hacemos sentir mal, cuando lo avergonzamos en público, cuando le llamamos la atención de una manera que no es. ¿Sí? Entonces, vamos a generar que el niño sea un niño que tome iniciativas porque lo estamos, "Ay, sí, tú puedes, vamos, vamos, que tú puedes correr bien". O la mamá que le dice, no se monte ahí porque se va a caer. Y así somos mucho las mamás, sobreprotectoras, horrible. Entonces el niño no va a querer montarse en más el árbol porque mamá me dijo que me voy a caer. Y ahí se van formando sus sentimientos de culpa. No, no puedo, no soy capaz, no voy a poder. Ahí es donde los vamos formando. Y miren que son cosas muy sencillas. El lenguaje tiene mucho poder, ¿sí? De los 6 a los 12 años se va a formar lo que se llama industria inferioridad. O sea, ya los niños empiezan a mostrarnos sus talentos, sus habilidades. Y aquí es donde las reforzamos o se las hacemos perder. Entonces viene el niño con el cuadro pintando, mamá, yo quiero ser doctor, yo quiero ser policía, cómprame el kit de policía. Y entonces, ¿por qué? Porque ellos ya se están, ahí es cuando ellos empiezan a proyectarse cómo se quieren ver. Entonces, por eso las niñas se maquillan a esas edades, se ponen los tacones de la mamá, los niños ponen la corbata del papá porque están ya experimentando qué van a hacer, qué quieren ser y se están identificando con sus progenitores, ¿sí? Entonces acá no, tú no vas a servir para eso, no, tú no tienes esas habilidades, tú no vas a ser capaz, tú no cantas bien, ¿sí? Ese es el mensaje. Entonces, aquí es donde empezamos a mirar cómo están esas habilidades o las reforzamos para que ellos sigan en ese camino o ya decimos no eres capaz y ahí el niño se queda. A los 12 años, entonces ya viene la parte de la identidad, la confusión de la identidad, que es la etapa crítica donde no queremos llegar la mayoría, pero no tiene por qué ser traumática, es un proceso de transición válido donde los niños van a identificarse. Yo soy mujer, yo soy hombre, por esto, ¿sí? O también entra la confusión para algunos. Aquí es la etapa donde entra la confusión. Ya estamos en la adultez temprana, donde se va a desarrollar otras cosas, que es la intimidad, el aislamiento, y la generatividad, el estancamiento, y la integridad de desesperación, que son propias de estas semanas, de estas edades, porque ya a partir de los 12 años empieza esa identidad, pero ya a la edad adulta empezamos a mirar si soy capaz de vivir con otra persona, me intereso ya por la otra persona, ya me proyecto de vida, me quiero casar, no me quiero casar. En la adultez, lo que hice, lo que no hice, otros van a cuidar de mí y ya en los últimos años, lo que pude lograr en mi vida. ¿Sí? Es más o menos lo que pasa. Bueno, también hay otra teoría que nos dice de los condicionamientos y cómo influyen estos en las respuestas de las personas. Entonces, todos los niños necesitamos y todo el ser humano necesita estímulos. Nosotros somos mucho de estímulos, ¿cierto? Y eso lo reforzamos mucho. Cuando le decimos a un niño, si haces la tarea bien, ¿qué le decimos? Vas a recibir un premio. Ya nos estamos programando. Entonces, si hago la tarea bien, la respuesta es que mamá me va a dar un premio. Y con esto hay que tener cuidado porque entonces ahí vienen esas manipulaciones, que los niños son expertos y no siempre vamos a tener un premio. No, también hay que generarles el sentido de responsabilidad.
de que hay que controlar, también de que la manipulación no es buena. Y los padres tenemos mucha culpa ahí porque generamos estos refuerzos que a veces no es de todos los días, sino de vez en cuando los reforzamos y los motivamos, pero también tenemos que ser muy sabios en la motivación que les estamos dando, porque no siempre vamos a tener un premio para darles. Es más o menos así, se lo resumí. Y está ya Albert Bandura, que nos habla de cómo los niños se relacionan con otros, ¿sí? Los niños aprenden dentro de un contexto social mediante la observación e imitación de modelos. Entonces, el primer modelo son los padres. El segundo son los hermanitos, cuando hay hermanos. El tercer modelo es cuando entran a la escuela y ya a la escuela van a tener otros amiguitos donde van a venir, ¿qué? Las cosas por imitación. Entonces, puede ser que tu niño venga con una palabra que tú no le enseñaste. ¿Dónde la cogió? En el colegio. ¿Sí? Ahí es donde está esa parte social que se va desarrollando en las personas. Jean Piaget, que es otro referente donde nos va a hablar de lo que pasa en la parte del conocimiento, en la parte del pensamiento. Entonces, él dice que los niños también son procesos. Yo a un niño de 2 años no le puedo pedir que hable bien porque no está en la madurez física para hablar bien. Entonces, él dice que a partir del nacimiento a los 2 años, los niños cómo se comunican a través de los sentidos. Y aquí es donde estimulamos los sentidos. Entonces, por eso les mostramos los juveniles, las cosas que cuelgan, los juguetes grandes, blandos, porque también tienen que tener unas características donde ponemos la música, donde ellos están, cuando ellos escuchan un ruido, se alteran, se sorprenden, porque están comunicándose, están aprendiendo a conocer su contexto. Nos dice que de los 2 a los 7 años ya van a empezar a mirar los símbolos, van a mirar personas, van a identificar lugares y van a identificar elementos. Ya aquí el pensamiento está más maduro. De los 7 a los 11 años ya pueden solucionar problemas, porque aquí están en la etapa de la escuela y ya empiezan a comportarse, ya empiezan a tener contacto con los números, las letras, las matemáticas. Entonces ya aquí ellos van a solucionar cosas para su edad, ¿cierto? Ya les ponemos problemas, ya les ponemos situaciones donde tienen que decidir. Aquí ya se empieza a formar. A los 11 años, esto es muy importante también cuando estamos enseñando la escuela dominical, porque hay cosas que no las podemos enseñar a determinadas edades, porque ellos todavía no van a tener la comprensión para entender. Por ejemplo, el pecado. Ellos lo vienen a entender más o menos. El pecado como lo entiende el adulto. En la edad más o menos ya de los 11 años. Antes lo va a entender de una manera muy simbólica, ¿cierto? Sin desconocer que ya aprenden la parte moral, que es bien y que es mal, porque ellos ya más o menos van identificando qué está bien y qué está mal. Y como tienen contacto con esa palabra, no hagas esto, no lo metas, ya ellos también van teniendo esa comprensión de lo bueno y lo malo. Y ya aquí a los 11 años, pues ya van a hacer resoluciones, resolver problemas, ya van a estar en una capacidad madurativa para resolver y ya a partir de los 11 años ya empieza como ese aprendizaje. Lebowski ya nos habla también de cómo influye la cultura y cómo los niños van desarrollándose a través del lenguaje, van haciendo esas interacciones sociales donde tenemos niños que son muy activos, otros que son muy pasivos, otros que no les cuesta hablar, otros que van teniendo miedo al hablar, pero también hay que tener muy en cuenta el contexto familiar. Aquí también cómo se relacionan, esta es otra teoría, cómo se relacionan con su primer microsistema, que es la familia, como que es la escuela, que es el vecindario, y cómo se relacionan en su vida normal y cotidiana. Y ya después, cómo los preparamos para la vida religiosa y los grupos de pares.
Porque por ejemplo, en la adolescencia, ustedes saben que los chicos son más de otros amigos y a los papás nos van dejando afuera. Se van a comunicar más fácil con los amigos que con nosotros. Entonces, mire que esto también es muy importante entenderlo. Entonces, acá está el ecosistema, que son los amigos de los padres, los medios de comunicación y el sistema educativo. Ya ahora a esta edad, los niños con la tecnología se familiarizan muy fácil, nosotros no. Nosotros estamos aprendiendo, pero ya ellos van un poco más adelantados. En el macrosistema, entonces, vamos a ver los valores, las costumbres, los sistemas sociales, y en el cronosistema, cuáles son las condiciones personales y sociales que van a cambiar. Puede ser que algunos valores se alteren. Puede ser que yo le enseñe a mi hijo esto, pero puede ser que en un momento de su vida diga, no voy a irme por esto. Sí, que es lo que pasa muchas veces. Nosotros los criamos en el evangelio, pero llega un momento donde ellos dicen, no voy a ir más, ya soy adulto, ya tomo mis propias decisiones y ya no voy más a la iglesia. Es un ejemplo. Entonces, acá están representados. Importante saber que estas son nuestras formas de socialización, de interacción, donde estamos aprendiendo, donde estamos recibiendo y donde el sistema familiar sigue siendo la base. Mire que sigue siendo la base. ¿Qué pasa? Que a muchos niños no tienen esa base de familia sólida, entonces se van a perder en los otros sistemas. Por eso la importancia de la familia y del hogar, como el sustento y la base que necesitan nuestros hijos. ¿Preguntas? Ya son las 10:50, Dios mío, Padre Santo. ¿Qué preguntas tenemos? Preguntas hasta acá. Buenos días, profesora. Buenos días a Hola. cada uno de los participantes. Les saluda Jorge Garcés desde Lima, Perú. Muy interesante la clase. Quisiera preguntarle, en la estimulación del aprendizaje del niño, del infante, a partir de los 2 o 3 años, ¿cómo se le puede ayudar a que pueda pronunciar las palabras? Porque a veces cuando están en la etapa de 2 o 3 años, a veces solamente hablan así balbuceando, ¿no? Pero no mencionan correctamente las palabras. ¿Cómo se le puede ayudar en ello? Muchas gracias por su respuesta. Primero, el adulto, a ver, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Qué se nos dice? El adulto debe hablar las cosas como son, claras. Si es cama, cama, pronunciar bien. Es deber del adulto pronunciar bien y hablar bien. Y estimularlo. Por ejemplo, que el niño me señale, no te voy a dar algo si tú me señalas. No, es forzarlo a hablar, ¿cierto? No, pídeme, ¿cómo se llama? Entonces tú le enseñas, se llama tetero. Si tú quieres pedir tu tetero, tú me dices, mamá, quiero tetero, ¿cierto? Entonces nosotros mismos, en últimas, somos los que estimulamos la comunicación. Que le respondo con los mismos, no, evitar responderles con los mismos balbuceos, con los mismos, porque no lo estimulamos, ¿cierto? Entonces, tratar de fomentar la comunicación, explicarles las cosas, porque sí, ellos van reconociendo, reconozcamos que la imagen es poderosa. Ellos en este momento es más la imagen, lo visual. Pero ustedes saben que la imagen después con el tiempo va a tener un lenguaje. Esto se llama cama, esto se llama tetero. Entonces ven la imagen, pero le vamos diciendo la palabra, el nombre, vamos nombrando los objetos. Nuevamente, las cosas por su nombre, por eso tienen un nombre. ¿Sí? No forcemos tampoco si vamos viendo que ya pasó el periodo de 3 años y veo que mi niño todavía tiene problemas de habla, que todavía no me habla, ya tengo que hablar con la persona que le está revisando desarrollo y crecimiento y mirar si lo tengo que remitir o mirar si hay algo en la parte cognitiva, ¿cierto? Ya desde ahí yo ya tengo que preguntar a otros expertos en otras áreas si mi hijo sí está en el nivel que debe de estar, ¿sí? No nos creamos expertos. Hay cosas que necesitamos preguntar al doctor,
doctor, es que mire, yo veo que mi hijo ya tiene 3 añitos y todavía no expresa bien o no veo que todavía no me pide las cosas, veo que le está costando. Entonces, ahí estar atentos para remitir. ¿Sí, hermanito? Y de todas formas vamos a ver otras cosas acá. Gracias. Otra pregunta. Hermana Olinda, la escucho. Hola, sí, bendiciones. Mi pregunta va, por ejemplo, ya el niño ha tenido su etapa de estar hablando a la edad de 3 años, pero en el hogar llega el nuevo integrante de la familia o otro bebé y el niño como que tiene ese, no sé, retroceso y ya no, porque hay más atención al bebé que está más chiquito y el niño se siente como que ya de pronto la mamá tiene más atención para el otro niño. ¿Cómo se puede tratar esa situación? Porque... Sí. Primero, la culpa es de los papás. Exacto. Porque no hacemos las transiciones. ¿Cómo preparo yo cómo preparo la entrada del nuevo integrante? Tengo que decirle al hermanito, mira, va a venir una personita que es muy especial y es tu hermanito. Le explicamos todo el proceso, cómo va a venir, o sea, cómo va a llegar, cuándo va a llegar, si tenemos la fecha de nacimiento. Empezamos a preparar, a darle la bienvenida, pero le explicamos a él que él también, o sea, como que explicarle a él que él también tuvo una bienvenida, que él también se le preparó, o sea, como no sacarlo. Porque ¿qué pasa? Los padres a veces excluimos a los niños porque pensamos que ellos no entienden. No, ellos sí entienden. Y es igual, nos bajamos al lenguaje de ellos. No hay por qué tenerle celos, no. Y aquí el papá tiene que ser igual, o sea, no puede cambiar. Sabemos que el recién nacido, claro, va a tener más tiempo, pero no lo desliguemos, que eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, mira, Juan, vamos a alimentar al bebé. El bebé necesita que mamá le dé el alimento. Entonces tú me esperas porque yo voy a atender al bebé, porque el bebé no tiene cómo hablarme y él está llorando porque tiene hambre. Le vamos explicando lo normal. De pronto el niño va a sentir, bueno, vamos a cambiarle el pañal. Juanito, venga, ayúdame a cambiarle el pañal. Ven, vamos juntos a cambiar el pañal al hermanito, que mira que está orinadito, mira que está poposeado. Entonces vamos a hacer eso, como meterlos ahí. Si le vamos a dar un regalo al niño, y eso es mucho de los adultos, si le van a traer un regalo al niño, pídale a los otros que le traigan un regalito al otro niño. Si tú le vas a traer algo al niño pequeño, tráele otro al nene. O sea, creemos esa responsabilidad de no desvincularlos del proceso para no generar estas rivalidades o que ellos retrocedan porque sí. ¿Por qué? Porque ellos quieren llamar la atención. Ellos quieren, mamá me está excluyendo, yo me siento excluido, mamá ya no me quiere. O sea, inmediatamente ellos lo relacionan así, ¿sí? Entonces ahí vamos aprendiendo juntos. Después vamos a tener otros refuerzos que les voy a ir explicando para hacer esas transiciones de una forma adecuada. Hermana Rosa. No. Ah, bueno. Bueno, entonces, importante entender que esto que vimos hoy tiene una importancia que va a trascender. ¿A qué? A otras esferas, a nuestras consejerías, a la educación en casa, a nuestras primeras familias, ¿cierto? La importancia nos va a promover el desarrollo humano. Va a producir en la vida de los niños que lo hagamos lo más saludable posible. No vamos a pensar que no va a haber fallas. Sí, vamos a tener fallas porque no somos humanos, pero sí vamos a aportar a que por lo menos minimicemos cosas erradas que a veces cometemos los padres. También entender que los niños necesitan un tiempo.
que no todos son iguales, que puede ser que Juanito lea a los 6 años, pero puede ser que Ana María leyó a los 7. ¿Sí? ¿Qué más vamos a entender? El comportamiento. ¿Sí? ¿Por qué mi hijo se comporta así? Línea de vida, historia de vida, ¿qué pasó? ¿Qué acontecimiento importante vivió mi hijo? Que de pronto hay un trauma, que de pronto yo no hice una transición adecuada, que de pronto yo no me comuniqué bien y mi hijo lo entendió diferente, ahí, ¿sí? También, ¿cómo va a ser la persona? ¿Cómo va a ser su manera de actuar? Ahí repetí. Y ayuda a mejorar también los procesos de la enseñanza. Esto es transversal a todas las áreas, nos ayuda a hacer una educación mucho más bajada a la realidad y quita todas esas expectativas que a veces les ponemos a nuestros hijos. Para la próxima clase vamos a empezar con este estudio de casos para introducir el otro tema. ¿Listo? Bueno, Leti.